Muy buenos días, muy buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento por estar ustedes conectados esta mañana. Les doy la bienvenida a nombre de la mesa directiva de SLACIP al seminario que normalmente estamos acostumbrados y realmente les agradecemos su presencia. En esta mañana el seminario está a cargo del Comité de Nutrición. El tema malnutrición en las unidades de cuidados intensivos, una condición muy frecuente y tan presente en las unidades de cuidados intensivos. Esta mañana va a estar muy buena la información que vamos a tener, los conocimientos que van a compartir, van a estar de primera. Tenemos información valiosa y reciente. Con este preámbulo, yo le voy a dar la bienvenida al Comité de Nutrición y voy a presentarles a la doctora Eliana Muñoz, quien va a moderar. La doctora Eliana Muñoz es pediatra, tiene maestría en nutrición clínica pediátrica en la Universidad de Chile, es adscrita al Departamento de Pediatría y Nutrición Infantil del Hospital Dr. Luis Calvo Maquena, Santiago de Chile. Es profesora adjunta de la Universidad de Chile, coordinadora de la subespecialidad en nutrición clínica pediátrica, es miembro de la Sociedad Chilena de Pediatría y de la rama de nutrición pediátrica, con múltiples información y múltiples publicaciones. Doctora Eliana, bienvenida y el agradecimiento de SLACIP por haber preparado este seminario. Adelante, doctora. Hola, muy buenos días. Bienvenidos. Efectivamente, como decía la doctora previamente, es un placer contar con su presencia en este seminario. Vamos a tener hoy día tres ponencias de destacados colegas. Así que muy bienvenido y voy a presentar al primero de ellos, que es el doctor Santiago Campos, profesor de pediatría de la Universidad Internacional del Ecuador, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Nutrición Clínica, miembro del Comité de Nutrición de SLACIP, y trabaja él en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica del Hospital Metropolitano de Quito, Ecuador. Bienvenido, doctor Campos, y adelante con su presentación. Buenos días, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si está todo bien. Creo que sí, ¿verdad? Muy bien, doctor. Muchas gracias. Siempre muy contento y honrado de tener la oportunidad de dirigirme a mis colegas latinoamericanos para compartir con todos nosotros los resultados preliminares de un estudio que lo hemos denominado NutriPic y que tiene que ver con los problemas nutricionales de nuestros pacientes y que lógicamente son de interés para todos. Y también honrado por compartir este panel con muy buenos amigos y prestigiosos profesionales del cuidado intensivo pediátrico y de la nutrición, siendo esta subespecialidad, la nutrición, un elemento fundamental en el tratamiento integral del niño críticamente enfermo. Quiero presentar a los autores del estudio NutriPic en primer término. Eliana Muñoz, que ya me antecedió, del Hospital Luis Calvo Maquena de Santiago. Patricia Zárate, del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México. Patricia Zamberlán y Artur Figueiredo Delgado, del Hospital das Clínicas de la Universidad de São Paulo en Brasil. Jorge Cosbu, que es un gran amigo latinoamericano que trabaja en Houston y quien les habla. Y el estudio NutriPic tiene un diseño observacional de corte transversal que se realizó en un solo día que le llamamos NutriPic y que fue el 8 de noviembre del año pasado. Los objetivos de nuestro estudio fueron básicamente dos. El primer objetivo es al cual me voy a referir en mi presentación y fue determinar la prevalencia de malnutrición en nuestras unidades de cuidados intensivos
entendiéndose por malnutrición los dos extremos de las alteraciones nutricionales. Por un lado, la desnutrición y por el otro lado, el sobrepeso o la obesidad. Y el segundo objetivo fue cuantificar en aquellos niños que estaban recibiendo soporte nutricional el día NutriPIC, si es que en nuestras prescripciones o si es que en la cantidad de energía y proteínas que les estábamos administrando en ese día, podíamos detectar deficiencia tanto de calorías y proteínas. Entonces, como les mencionaba, nos vamos a referir al primer objetivo, que es investigar la prevalencia de malnutrición. Y para eso incluimos en nuestro estudio a todos los niños que estaban hospitalizados el día NutriPIC en las unidades participantes y que tenían edad entre 1 mes y 18 años, es decir, excluidos los recién nacidos. También estaban excluidos aquellos niños que por cualquier razón no podían en ese momento tomarse las medidas antropométricas que hacemos habitualmente en nuestras unidades. Y digo habitualmente porque nuestro estudio intenta reflejar lo que hacemos en forma rutinaria sin pretender estandarizar cómo pesamos o cómo medimos a los niños, sino más bien recoger aquello que más se acerca a nuestra actividad cotidiana. Por ejemplo, niños muy inestables desde el punto de vista clínico no podían pesarse ese rato, o si tenían algún material protésico, ortopédico, que tenían franca, nasarca, etcétera, a consideración del investigador. Y también excluimos a los niños que estaban más de 14 días en la UCIP, porque la hospitalización prolongada, entendemos, no necesariamente refleja lo que estamos buscando en los niños más agudos, que es o que suele ser el común de nuestros pacientes. Quisimos obtener datos mandatorios, es decir, datos que sí o sí debían estar presentes en los documentos de recolección de datos, entre ellos características generales de las unidades participantes, de sus hospitales, de los profesionales que intervinieron como coordinadores locales. Por ejemplo, podrían ser médicos pediatras, intensivistas, también podrían ser enfermeras, nutricionistas, etc. Queríamos saber si existen comités de soporte nutricional en los hospitales y cuáles son las prácticas estandarizadas de screening nutricional y soporte nutricional de los niños. Con respecto a los datos generales, los convencionales, edad, género, tipo de diagnósticos, de ingresos, si eran médicos, quirúrgicos, marcadores de severidad de la enfermedad que motivó el ingreso, categorías de riesgo nutricional, los pesos al ingreso al hospital, peso al ingreso al UCIB y las diferentes variables antropométricas el día NutriPIC, el día 8 de noviembre, entre ellas peso, talla, perímetro braquial y en los lactantes, por supuesto, perímetro cefálico. Y también identificamos ese día los niños que estaban por recibir soporte nutricional, porque todo esto se realizó a las 9 de la mañana del día 8 de noviembre. Identificados los niños que estaban en soporte nutricional, tomar del día anterior cuánto recibieron de energía, de proteína y las características generales del soporte nutricional empleado en cada una de las unidades. Estos eran los datos mandatorios y existían otros datos
adicionales que consistía en recoger hacia atrás lo más posible diferentes datos de soporte nutricional, ya sea enteral, parenteral o mixto. Entonces, miren, aquí está la evolución de la planificación del estudio, que sí nos tomó unos buenos 2 años a 2 años y medio, en donde en primer lugar se hizo una difusión del proyecto a través de la base de datos de SLACIP, a través de sociedades nacionales en cada uno de los países y a través de diferentes comunicaciones ya más personales de los miembros del Comité de Nutrición y de ciertos colegas interesados con el tema de la nutrición en las UCIs. Y entonces, durante la fase de reclutamiento de unidades, 86 manifestaron su intención de participar, pero rápidamente se retiraron 3 y nos quedamos con 83 unidades listas para participar. Pero ya en el momento de la ejecución del estudio, finalmente contamos con menos unidades porque 45 se retiraron. Y ustedes tienen aquí los diferentes países que participaron en el estudio NutriPeak, en donde se hace referencia al número de unidades inicialmente inscritas, por ejemplo en Ecuador, 9, y las que finalmente terminaron participando, 4. Y en un par de países, El Salvador y Paraguay, finalmente no participó ninguna unidad. No todos los colegas explicaron la razón de su retirada del proyecto. Por supuesto, era una participación completamente voluntaria, pero la mayoría de las comunicaciones de excusas se refirieron a que hubo problemas significativos con el comité de ética, ¿no? Incluso teniendo en cuenta que se trata de un estudio observacional, es decir, no había ninguna intervención, y que el protocolo aseguraba o asegura hasta la saciedad la absoluta confidencialidad de los datos, y teniendo en cuenta que las mediciones antropométricas son procedimientos absolutamente rutinarios en el manejo de los niños, aún así algunos comités de ética extremadamente celosos no nos dieron la autorización. Curiosamente, hubo unas pocas unidades que justo ese día no tuvieron ningún paciente hospitalizado. Una de ellas aquí en Quito, lo cual sí fue algo que creo que nos pasó a muchos de nosotros, sobre todo a nivel privado, en las unidades un poco más pequeñas, en donde durante la pandemia, especialmente al principio, realmente no tuvimos pacientes, los niños no se enfermaban, las cirugías electivas se pararon, etc. Y también hubo unidades que no tuvieron pacientes, pero porque tenían criterios de exclusión, básicamente neonatos o pacientes con enfermedades crónicas. Y una unidad en México, justo el día NutriPeak, había suspendido sus actividades por entrar a una etapa de reconstrucción física de la unidad. Así que nos quedamos con 41 unidades participantes de 13 pacientes, en las cuales el día 8 de noviembre de 2021 habían 316 niños hospitalizados, de los cuales 191 pasaron finalmente al estudio de prevalencia de malnutrición, que es el que voy a comentar. Porque el estudio de prácticas de soporte nutricional comentará Jorge a continuación. ¿Cuáles son los resultados?
Por favor, tengan en cuenta que estos resultados son preliminares. Recién hemos comenzado un análisis general descriptivo de la estadística y por supuesto continuaremos en los análisis ya más acabados de los datos, que son muchísimos, para la publicación definitiva del estudio. Entonces, si hablamos de los pacientes, de los 191 pacientes incluidos, la mediana de edad en meses, 36 meses, 3 años de edad. La mayoría corresponde al género masculino, con estas variables antropométricas que ustedes ven aquí: peso, talla, índice de masa corporal, perímetro cefálico en los lactantes y perímetro braquial. La mayoría de los niños tenían diagnósticos a los cuales estamos habituados, es decir, problemas de tipo circulatorio, entre ellos choque de diferente etiología, problemas respiratorios, neurológicos e infecciosos. El tiempo desde el ingreso a la UCI en mediana fue el que ustedes están viendo, y más o menos un 40% de los niños evaluados estaban en ventilación mecánica invasiva, 10% en ventilación mecánica no invasiva, es decir, 50% con soporte ventilatorio. Con estos datos de PIM3 y con un score del Strong Kids que apunta a un riesgo nutricional moderado, leve a moderado. Aquí tienen los datos de la mediana y del intervalo intercuartil. Entonces, esa fue nuestra población, y la prevalencia global de malnutrición en los lactantes es lo que tenemos aquí. Si nos referimos a la desnutrición, podemos utilizar diferentes indicadores de desnutrición. Si utilizamos el score Z para peso-edad, aquellos que tenían por debajo de -2 desvíos de estándar, prácticamente la mitad de los lactantes tenían desnutrición de acuerdo a este marcador. De acuerdo a talla-edad, que refleja más bien un proceso crónico de desnutrición, o el famoso stunting que estábamos acostumbrados a estudiar en la escuela de medicina, el 50% también. Si es que utilizamos el índice de masa corporal, asimismo con valores debajo de 2 desviaciones de estándar, un tercio de los niños desnutridos. Con el perímetro cefálico, también un tercio, y con el perímetro braquial, un cuarto. Tengan en cuenta que aquí estamos utilizando como punto de corte un score Z de -2 para abajo, cuando en algunas referencias de la literatura ya un puntaje de -1 implica una desnutrición leve. Entonces, cuando hagamos el análisis definitivo, más probablemente estas cifras van a ser un tanto más altas. Y en cuanto al sobrepeso, utilizando el índice 2, 6% de los lactantes mostraron sobrepeso. Estos índices fueron calculados en base a las mediciones antropométricas tomadas el día NutriPeak. Recuerden que también teníamos peso, y en un análisis preliminar no encontramos que existan diferencias entre esos pesos en los diferentes pacientes, como para pensar que hubieron fluctuaciones significativas que alteren estos resultados finales. En cuanto a los preescolares, escolares y adolescentes, las cifras de desnutrición
ya se catalogan utilizando el índice de masa corporal y con desvío estándar menor de -2, 14% de esta población tuvieron desnutrición. Y utilizando el perímetro braquial, 1 de cada 4 niños tenían un marcador de déficit nutricional. Y el sobrepeso, como ven ustedes aquí, es un poco más del doble que lo que se presenta en lactantes. Aquí nos faltaría hacer el corte por diferentes grupos de edad, porque tendríamos niños aquí acumulados entre los 2 años y los 18 años, entonces tal vez existan diferencias por grupo de edad. Y claro, eso es un proceso de análisis que seguiremos haciendo. Estos datos son los globales, pero también nos pareció interesante revisar lo que aparece en cada uno de los 13 países participantes. Les pido que nos fijemos en las curvas azules, que corresponde a la relación peso-talla con score Z por debajo de -2, y a las columnas de color rojo que corresponden a la evaluación de la desnutrición. Aquí me estoy refiriendo a la desnutrición con el índice de masa corporal por debajo de -2. Entonces, tenemos cifras variables en estos marcadores. Por ejemplo, Cuba, 20% en los dos. México, un poco más arriba del 40%. Brasil, entre 30 y 40%. Argentina, un poco por debajo del 20%, 15 a 20%. Colombia, 20 a 30%. Ecuador, aproximadamente 15%. Les hago notar esto porque estas dos son las variables que más bien reflejarían cambios un tanto más agudos desde el punto de vista nutricional. En Chile más bajo que en los otros países, 8-10%, Perú 25-30%, Bolivia poco más arriba del 30%, y hubieron países que con estos marcadores no mostraban ningún grado de alteración nutricional, por lo menos de reciente desarrollo, como fueron Honduras, Paraguay y Uruguay. Pero si vemos poblaciones con déficit nutricional más bien crónico, medido por la relación talla-edad, vemos que Guatemala, Cuba, México, Brasil, etcétera, sí tienen una cantidad significativa, muy importante. Miren, más de la mitad de niños crónicamente desnutridos que seguramente por alguna enfermedad aguda ingresaron a la UCI. Y cifras un poco más parecidas en otros países. Lo de Guatemala es una población que tiene que ser analizada más puntualmente porque la unidad participante es una unidad cardiovascular que tiene pacientes con enfermedad cardiológica, clínica y quirúrgica severa, y por eso creo yo que tenemos este tipo de resultado sin alteraciones en el índice de masa corporal, por ejemplo. Habrá que hacer un análisis más ajustado en el caso de Guatemala. Pero viendo este gráfico por país, yo podría decir que prácticamente todos compartimos una misma realidad con ciertos países en donde debemos tener mucha más precaución en lugar que otros, ¿no? Creo que esta gráfica es muy interesante. Ahora, si nos pasamos al otro lado de la malnutrición, al sobrepeso y obesidad, entonces tal vez coincide que los países con menos desnutrición, por ejemplo, Panamá, miren aquí, o Uruguay, tal vez son los que más deben preocuparse por lo opuesto, por obesidad y sobrepeso. 1 de cada 3 en Panamá, lo mismo en Colombia,
Y también no siempre calza esta regla porque hemos visto que Brasil tiene muchos niños desnutridos, pero también uno de cada 4 pueden tener sobrepeso. Y aquí tienen Argentina, Cuba, Ecuador, Perú, en fin. Así que podrían todos estos datos darnos mucho para pensar y plantear conclusiones preliminares, diciendo que la desnutrición en nuestras unidades es común en la mayoría de los países. La mitad de los lactantes tienen algún grado de desnutrición de cualquiera de las dos formas, ya sea wasting o stunting. 1/3 de los lactantes tiene perímetro cefálico pequeño. 25% de todos los niños en cualquier edad muestran reducciones del perímetro braquial. El sobrepeso fue más prevalente a partir de los 2 años y afecta a 1 de cada 3 o 4 niños en algunos países. Y por supuesto que existen diferencias entre los distintos países participantes. Creo que en este punto voy a terminar, pero sin antes nuevamente expresar mi gratitud a todas las unidades participantes. Insisto, es un estudio totalmente voluntario y entendemos perfectamente por qué algunas unidades, a pesar de todos los esfuerzos que conocemos y estamos seguros que hicieron los coordinadores locales, finalmente no pudieron completar su participación. En cada una de las unidades participantes, no solamente hubo uno, sino varios coordinadores locales que hicieron un trabajo muy, muy importante, difícil, duro, porque hubo que recolectar un número importantísimo de variables y de datos. Por supuesto, a los miembros del Comité de Nutrición del SLACIP por su permanente apoyo, a los directivos como Carlos, Jaime, Rosa, que siempre nos apoyan, y a todos los amigos que nos han apoyado en este proyecto. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, doctor Campos. Vamos a dar paso a continuación a nuestra siguiente presentación a cargo del doctor Jorge Cosbu. Él nos va a presentar acerca de las prácticas de soporte nutricional en las unidades de cuidados intensivos pediátricos en Latinoamérica. El doctor Jorge Cosbu es profesor de pediatría de la Escuela de Medicina de Baylor, intensivista adscrito al servicio de terapia intensiva y trabaja actualmente en el Hospital Texas Children's en Houston, Texas, Estados Unidos. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días y gracias a la SLACIP y al Comité de Nutrición por la oportunidad de presentar resultados. Como lo mencionó el doctor Santiago, él presentó los datos antropométricos. Yo voy a presentar los datos de apoyo nutricional y algunos datos antropométricos de la población que tenemos información sobre el soporte nutricio. Sabemos que las prácticas de soporte nutricional han sido previamente descritas en las unidades de cuidado intensivo pediátrico en Latinoamérica. Tuvimos la oportunidad de trabajar anteriormente con el grupo del Comité de Nutrición y el doctor Santiago, y tuvimos la oportunidad de hacer un estudio tipo cuestionario, y los resultados fueron publicados con anterioridad. Pero se desconoce el adecuamiento o la adecuación de la administración de energía y proteínas en las unidades de terapia intensiva de Latinoamérica en relación a recomendaciones internacionales. El objetivo del estudio es describir el adecuamiento del soporte nutricional en las unidades de Latinoamérica en relación a las guías internacionales. Y definitivamente dar las gracias a todos los miembros del comité por todo el apoyo dado al diseño y la conducción del estudio NutriPeak. La metodología lo mencionó el doctor Santiago, estudio observacional de corte transversal de pacientes pediátricos de 1 mes a 18 años de edad
que recibieron cualquier forma de soporte nutricional el día NutriPeak, que fue el día 8 de noviembre del año pasado. Se recolectó la cantidad administrada de calorías y proteínas durante los 7 días previos al día NutriPeak. Se calculó el adecuamiento o adecuación de las calorías y proteínas administradas de acuerdo a la prescripción, que sería la relación del ingreso en relación a la prescripción. Solamente dar las gracias a todos los países participantes o que inicialmente mostraron interés en participar, y ya las razones las mencionó el doctor Santiago de las dificultades en generar información para el estudio. Solamente para un poquito de clarificación en relación al total de pacientes, lo que encontramos es de que hubo más unidades que reportaron datos antropométricos a la hora de hacer el análisis de las unidades y los pacientes que reportaron datos de ingesta nutricia. Solamente tenemos menos, tenemos un total de 98. La edad, la mediana 24 meses, predominancia un poquito de género masculino, casi 2/3 partes con un diagnóstico médico. El puntaje PIMS-3, Strong Kids, lo pueden ver ustedes en la diapositiva. Tenían una mediana de 6 días de estar en ventilación mecánica invasiva o no invasiva al momento del NutriPeak. Y casi la mitad de los pacientes estaban en ventilación mecánica invasiva y un 15% no invasiva. Es importante mencionar las comorbilidades que de alguna manera pudieran haber influido en la recolección de datos antropométricos y en el soporte nutricio, pero casi la mitad del muestreo incluyó pacientes con morbilidades en el sistema nervioso, respiratorio y en el sistema circulatorio, o pacientes en estado de choque. El resto de las diferentes otras comorbilidades las pueden ustedes ver en la diapositiva, destacándose enfermedades del sistema endocrino y un 11% con enfermedades infecciosas. De los datos antropométricos de los pacientes que se incluyó datos de soporte nutricional, son muy parecidos a los datos que mencionó el doctor Santiago, así que no voy a elaborar mucho. Es importante notar que la mayoría de los puntajes Z, todos en promedio, estaban negativos. En relación a los pacientes que se incluyó en el análisis de nutrición, soporte nutricional, vemos que 35% tenían bajo peso en el puntaje Z de peso-edad. En el puntaje Z de talla-edad, 35%, que son un poquito menores de las cifras que mencionó el doctor Santiago, pero en particular aquí no se hizo el análisis por edad como lo hizo el doctor Santiago. Y en relación a peso, talla por edad o índice de masa corporal, es un 20% de pacientes que tuvieron desnutrición aguda. En relación a la evaluación nutricional utilizando la escala de Strong Kids, lo que podemos ver es de que riesgo bajo 0 puntos, un 21%, riesgo moderado un 76%, que son 1 a 3 puntos, y riesgo alto, afortunadamente fueron muy pocos, un 3%, de 4 a 5 puntos en la escala de Strong Kids. ¿Qué métodos se reportaron para estimar las necesidades de calorías? 76% fue la fórmula iShuffle o de la FAO, y en menor porcentaje el Holiday Seeger, y mucho menor Harris Benedict u otro tipo de cálculos o estimaciones. En cuanto al soporte nutricional, la mayoría de los participantes reportaron administración de fórmula gástrica en bolo, en un 52%, el tipo de fórmula casi un 80% fórmula estándar, el uso de suplementos en casi un 73%, o 3/4 partes no se utilizó ningún suplemento para aumentar la densidad calórica o proteica de la fórmula. Yo creo que es importante mencionar que solamente en un 14.6% se utilizó proteína. Yo creo que eso es importante en los resultados que les voy a mostrar, a compartir en relación a la ingesta proteica. La interrupción de la nutrición enteral en las últimas 24 horas fue casi en 2/3. No ocurrió en 2/3, o sea, solamente ocurrió casi en 1/3 de los pacientes. Y la causa de la interrupción, la mayor
razón fue procedimiento, casi en un 50-45%, seguido por procedimientos de intubación o extubación, que sabemos son situaciones comunes de diario en nuestras unidades de terapia intensiva. El residuo gástrico elevado solamente un 2.4%, lo que probablemente reflejaría esta práctica ha estado disminuyendo en las unidades de terapia intensiva. Esta gráfica muestra la relación entre el cociente de calorías prescritas en relación a la tasa metabólica basal utilizando el método de Schofield. Y como ustedes pueden ver, en promedio estamos alrededor de un 20% por arriba de la tasa metabólica basal en promedio. Las barras son promedios más o menos 95% de intervalos de confidencia, obviamente solamente para denotar que sí hay bastante variabilidad en cuanto a esos promedios. Cuando vemos el cociente de calorías administradas en relación a la tasa metabólica basal, más o menos tenemos un poquito menos, en promedio, si ustedes ven todas las barras, como ustedes pueden ver en la diapositiva, al día 1 teníamos 98 pacientes y al momento en que empezamos a analizar el soporte nutricio, hay pacientes que muy probablemente fueron dados de alta de la unidad de terapia intensiva, de tal manera que el muestreo va disminuyendo conforme avanzan los días en terapia intensiva en forma retrospectiva al día NutriPeak. En relación a las calorías prescritas en kilocalorías por kilo por día, obviamente tomando en cuenta que estoy incluyendo todos los grupos de edad, ustedes pueden ver en la diapositiva en promedio aproximadamente un 60 kilocalorías por kilo por día. En relación a las calorías administradas, es un poquito, ¿verdad? Y eso refleja los retos que tenemos todos los días en nuestras unidades, de que una cosa es el plan que tenemos y otra cosa es lo que podemos lograr ese día en cuanto a soporte nutricio para nuestros pacientes. La adecuación, que es una manera de poder valorar o estimar la ingesta en relación a la prescripción, como ustedes pueden ver, estuvo casi en promedio por alrededor del 90% a través de los 7 días de muestreo. En relación a los métodos para estimar las necesidades de proteína, la mayoría de los pacientes utilizaron las recomendaciones de ASPEN 2017, que recomiendan una ingesta proteica por lo menos de 1.5 gramos por kilo por día. Un 3% utilizando las recomendaciones de ASPEN 2009, un 10% utilizando las recomendaciones para pacientes normales y el 9% otro tipo de métodos. ¿Cómo estuvo la prescripción proteica? Como ustedes pueden ver, en promedio estuvimos por arriba del 1.5 gramos por kilo por día en los 7 días que precedieron al estudio NutriPeak. Obviamente tenemos mucha variabilidad en cada día, obviamente ese es un reflejo de los diferentes grupos de edad. Como dijo el doctor Santiago, estos son datos preliminares, tenemos que hacer todavía análisis más extenso en relación a grupos de edad. En relación a ingesta proteica es un poquito todavía menor, como se reflejó también con las calorías de la prescripción y la ingesta son generalmente diferentes. Y ustedes pueden ver ahí las diferentes promedios a través de los 7 días, pero andamos aproximadamente entre 1.3, 1.4 en promedio por kilo por día. En relación a la adecuación, es un poquito menor en relación a, comparando la adecuación calórica, pero más o menos si ustedes pueden ver en la gráfica, en los 7 días andamos alrededor de un 90% más o menos. El día 6 es un poquito más alto, el día 5 es un poquito menos, pero más o menos en promedio estamos alrededor del 90%. En un intento de tratar de entender esa variabilidad y el ajuste por grupos de edad, esta diapositiva muestra
¿Qué porcentaje de pacientes en cada día, del día -1 al día -7, se le prescribió más de 1.5 gramos por kilo por día? Considerando que no tengo el análisis final por grupos de edad. Y como ustedes pueden ver, en promedio, aproximadamente un 45% de los pacientes no se les prescribió más de 1.5 gramos de proteína. Cuando vemos la ingesta, es un poquito mejor la ingesta en relación a los porcentajes de cada día, un poquito reflejando los mismos días bajos de la prescripción. Y ustedes pueden ver que más o menos el día menor de porcentaje de ingesta proteica fue el día 6, aproximadamente un 50%. Este es un análisis preliminar de las diferentes variables categóricas que establecimos en la metodología del estudio. Ya lo mencionó el doctor Santiago, la categorización por grupo de edad, uso de ventilación mecánica y diagnóstico médico y quirúrgico. Como ustedes pueden ver, en la adecuación en ingesta calórica no hubo diferencia estadística significativa en los 7 días en relación al grupo de edad, uso de ventilación mecánica o tipo de diagnóstico. Y tampoco hubo diferencias entre estos dos grupos en relación a la adecuación o adecuamiento de ingesta proteica. En conclusión, en pacientes pediátricos ingresados a las unidades de cuidados intensivos en Latinoamérica que participaron en el estudio NutriPeak, el adecuamiento de ingesta energética y proteica fue apropiada en relación a las recomendaciones internacionales de guías de soporte nutricional. Recordar que, de acuerdo a los estudios, hay una relación entre adecuación, arriba del 60%, y mortalidad, de tal manera que en este estudio tenemos porcentajes adecuados. No hubo diferencias en la adecuación de ingesta energética y proteica en relación a grupo de edad mayor o menor de 2 años, uso de ventilación mecánica o categoría diagnóstica, ya sea médica versus quirúrgica. Yo creo que lo más importante, por lo menos hasta ahorita, esperando el resultado del análisis del grupo por diferentes grupos de edad, tenemos que concluir que las intervenciones educativas deberán ser implementadas para los equipos de soporte nutricional para mejorar la ingesta proteica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente presentación. Recordarles a la audiencia que hay 2 formas de poder hacer preguntas para nuestros exponentes, tanto en el chat directo y a través de Facebook, para que nos vayan mandando sus preguntas para poder hacerlas al término de las presentaciones. Nuestra tercera y última presentación del día de hoy está a cargo de la doctora Marta Márquez, y ella nos va a exponer acerca de las limitantes en la aplicación del soporte nutricional en las unidades de cuidados intensivos pediátricos. La doctora Márquez es médico pediatra con especialidad en terapia intensiva pediátrica, es jefa del Departamento de Terapia Intensiva Pediátrica y profesora titular de la especialidad de Medicina del Enfermo Crítico Pediátrico. A su vez también es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. La doctora Márquez nos va a acompañar enseguida, había tenido algunos problemas con la conexión. Yo sí ahí está. Sí los escucho. ¿Me escuchan, Eli? Perfecto. Ok, voy a compartir pantalla y me dicen, por favor, si hubiera algún problema, porque yo sí los puedo escuchar a ustedes y demás. ¿Ya se ve mi pantalla compartida? ¿Se ve tu pantalla? ¿Se ven diapositivas? Sí, perfecto. No sé qué. Ya está ahí, perfecto, ¿verdad? Sí. Bueno. Ahí está perfecto, Marta, dale. Agradezco mucho la invitación, obviamente, a participar en este foro. Y bueno, lo que yo pretendo es justamente estos resultados preliminares que acaban de mencionar el doctor Campos y el doctor Cos, ver por qué razones podrían no estar aterrizando en las realidades de las unidades de cuidados intensivos. Es decir, qué limitantes hay para administrar este soporte nutricional. El hecho de que muchos centros, por situaciones del
comité de ética no hayan podido participar es otra limitante que estamos teniendo. Pero bueno, este es el Instituto Nacional de Pediatría, donde una servidora tiene el gusto de trabajar desde hace varios años y de ser responsable ha sido una de nuestras áreas de interés durante nuestro ejercicio de la terapia intensiva. Desde que mi plática va orientada a ver, como les decía yo, qué cosas tenemos que mejorar y por qué no han aterrizado a la realidad y a lo que las guías mencionan. Desde los años 60 a principios de los mismos, cuando el doctor Dodrick diseña por primera vez una nutrición parenteral, justamente fue en un paciente pediátrico, y el impacto que esto ha creado, eso sí fue un parteaguas. Pero a todos los años que han pasado, a lo que tenemos de evidencia hoy en día, seguimos teniendo los mismos problemas que hace quizás 30 años o más. Este es uno de los primeros reportes que se hizo en Latinoamérica, el ELAM pediátrico, con la participación de 9 países, que solo lo traigo a colación para que vean cómo, además del trabajo que presentó el doctor Campos, pero cómo desde entonces la desnutrición, eso se hizo ya hace varios años, sigue siendo teniendo una prevalencia muy alta en las unidades de cuidados intensivos, y a la par también el problema de la obesidad. Posteriormente viene este estudio preliminar que nos acaban de presentar, donde también pretenden conocer esta prevalencia, y su conclusión, como ya nos lo dijeron en lo que va del estudio, es que aún todavía buena parte de los pacientes tienen un problema de déficit nutricional en nuestras unidades. Eso quiere decir que quizás las estrategias no hayan del todo aterrizado. Entonces nos encontramos hoy en día a que una inadecuada nutrición durante el periodo de una enfermedad crítica, como todos sabemos, se asocia a disfunción orgánica, a complicaciones, a mayor día de estancia hospitalaria y mortalidad, pero que finalmente lograr un soporte nutricio óptimo en las unidades de terapia intensiva, que ha sido una de nuestras metas en la atención del niño grave. Sin embargo, no ha proporcionado el proporcionar esta adecuada nutrición al paciente en estado crítico aún sigue siendo para nosotros un reto. Y que finalmente las publicaciones relacionadas con Latinoamérica sobre nuestra experiencia son limitadas, y por lo tanto las estrategias de atención parecen ser también heterogéneas, como nos acaban de mencionar ahorita, la variabilidad que hay en las diferentes unidades en relación al soporte nutricio en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Y hacia dónde vamos? Pues que tenemos que aplicar mejores prácticas en la nutrición. Y bueno, contamos con las guías. Aquí tenemos las guías de ASPEN, las guías europeas, ESPNIC. Recientemente se publican estas guías australianas que me parecen muy completas incluso, y son más recientes que las previas. Pero aunque las guías están, ¿esto qué tanto ha sido en la realidad aplicable en nuestras unidades de cuidados intensivos de América Latina? Entonces, lo que les quiero mencionar como objetivos con este preámbulo es que justamente nos preguntemos cuál es el impacto real de las estrategias nutricionales de estas guías en Latinoamérica, qué tanto las recomendaciones de las guías se están aplicando en nuestras unidades y hacia dónde debemos dirigir nuestras estrategias. No es una posición particular mía hacia favor o en contra de una de las u otra cosa de los que voy a mencionar, es simplemente una reflexión general para que todos trabajemos en estos puntos. Entonces, quiero empezar con esta imagen de que creo que desde la idea de concebir al soporte nutricio como una parte integral del tratamiento de un paciente grave, debe ser una idea que se siga reforzando a través de la educación, como el doctor Jorge Cos nos acaba de mencionar. Este esquema que está publicado por la Academia Americana de Dietética nos pone justamente en el cuadrante principal los 4 puntos en los que tenemos que aterrizar nosotros: evaluación nutricional, el diagnóstico del diagnóstico nutricional, el monitoreo y la intervención. De esto yo me voy a enfocar solamente algunos puntos que quisiera reflexionar con ustedes, que es, por ejemplo, el hecho de identificar el riesgo nutricional, que sería parte de la evaluación nutricional del paciente, el hacer el diagnóstico del estado nutricional del paciente, donde también todavía en algunos lugares los criterios son heterogéneos, y finalmente algunos comentarios en relación a intervenciones, y que ahorita me lo acaba de confirmar el doctor Jorge Cos, donde a pesar de que las guías nos dicen que demos determinado aporte calórico proteico, algunas de las unidades, casi el 50%, no alcanzaban a proporcionar los mismos. Empecemos entonces hablando del riesgo nutricional y de las herramientas de tamizaje. Esto es tomado del reporte que me mandó el doctor Santiago, y justamente quiero referirme al punto de estrategia nutricional que es el Strong Kids. No todas las unidades lo aplicaron, y será realmente la herramienta idónea para utilizar en las unidades de cuidados intensivos en el entendido
que no está diseñada para este tipo de pacientes. Y bueno, para los que no recuerdan o no ubican la estrategia, aquí vemos que hace una serie de evaluaciones subjetivas, donde nos habla de cómo vemos al paciente desde el punto de vista nutricional, simplemente la exploración física, si tiene una enfermedad de alto riesgo, si ha perdido o ganado peso últimamente, su ingesta nutricional en los últimos días, y bueno, se hace una puntuación para determinar si son de alto, bajo o mediano riesgo. La mayor parte de los pacientes que mencionó el doctor Cos estaban en mediano riesgo, lo cual implica que debe haber una intervención nutricional, como dice ahí, una consulta con el médico para hacer un diagnóstico completo y establecer la intervención junto con el equipo de soporte nutricio. Pero vean estas guías australianas, que les mencionaba yo que son las más recientes publicadas de lo que yo encontré, nos dicen que hasta el momento pues lo que se utilizaban eran las mediciones antropométricas, las que se tenían como recomendación para establecer un riesgo nutricional en el escenario del paciente crítico. Sin embargo, sabemos que realizar estas mediciones requiere de tiempo, a veces no se puede por estado de gravedad del paciente. En particular, estas guías nos hablan de la herramienta del Pediatric Nutrition Screen Tool como la herramienta para detectar el riesgo nutricional, dado que está validada, y ellos recomiendan que puede ser usada en ausencia de una herramienta específica para el paciente en estado crítico, que no la hay hasta hoy en día. Y que la herramienta para detectar el riesgo nutricional, puede implementarse quizás en aquellas unidades donde no haya experiencia y recursos para hacer la evaluación nutricional. Entonces aquí ya nos están dejando un primer mensaje. Todas las unidades debemos tener una herramienta de evaluación de riesgo, de detección de riesgo nutricional, o dependiendo de nuestra experiencia, quizás podríamos irnos, y de nuestros recursos pudiéramos irnos directamente a la evaluación. Hay unidades que tenemos equipo de soporte nutricio con nutrióloga que puede hacer esta función, y hay otras que no. Pero aquí nos deja abierta ya esta oportunidad de ver si todas realmente necesitamos realizar esta herramienta, en el entendido que no hay una todavía específica para terapia intensiva pediátrica. Entonces las reflexiones serían, y les digo, yo no tengo partido con ninguna de ellas, simplemente incluso pregunté entre mi grupo qué dudas tendrían al respecto. Entonces, una de las cuestiones sería, ¿realmente requerimos una estrategia de tamizaje de riesgo nutricional en todo paciente en estado crítico o en toda unidad de cuidados intensivos? ¿O tendríamos que ver nuestra realidad de cada una de las unidades? ¿Existe una herramienta específica para el niño en estado crítico? Hasta el momento donde yo lo he visto, no. Y si la hubiera, tendríamos que unificarla, o si no la hubiera, tendríamos que unificarla para que todos nosotros hagamos la misma. Y entonces, al poder contar con una herramienta que sea una herramienta de impacto en las terapias intensivas, eso también va a depender de que haya nutriólogos y equipos de soporte nutricio. Pero ahorita incluso el reporte del NutriPIC fue que justamente no todo el mundo usaba Strong Kids, y si será realmente Strong Kids la herramienta ideal. Ahora cambiemos ya el punto, ya no hablemos de detección de riesgos, sino de evaluación nutricional y de hacer un diagnóstico nutricional. Estas guías del SPICNI, las guías europeas, tiene uno de sus rubros, que si debe evaluarse el estado nutricional en todo paciente en estado crítico. Ellos no hablan de estrategia de tamizaje, hablan ya de la evaluación nutricional completa, y dicen que efectivamente se recomienda que se haga la evaluación nutricional en las primeras 48, en el ingreso, y todo el mundo coincide más o menos en las primeras 48 horas, y que se siga evaluando durante su hospitalización. Esto queda como una recomendación de buena práctica clínica, y el consenso estuvo a favor de que esto fuera una fuerte recomendación del consenso. La segunda pregunta sería, ¿cuál es el método adecuado para hacer esta evaluación nutricional? Y entonces ellos recomiendan hacer antropometría con peso, talla, longitud, con circunferencia media de brazo y perímetro cefálico, quedando esto también como una recomendación de buena práctica clínica y una fuerte recomendación por parte del consenso. Entonces, yo me remonto ahora a este documento, ya no tan reciente, del doctor Meta, pero que a mí me gusta porque empieza a evaluar de manera integral todos estos aspectos de la evaluación nutricional. Y a lo que me quiero referir es justamente a la evaluación antropométrica, donde, como también se hizo en el estudio preliminar que nos acaban de presentar, nos dicen qué parámetros antropométricos medir y nos hablan de circunferencia media de brazo. Pero, por ejemplo, es una de las mediciones que no se hace de manera rutinaria en todas las instituciones, y que habrá que validar también su utilidad para detectar riesgo de desnutrición, que hay algunas publicaciones ya al respecto.
nos remiten a que estas mediciones antropométricas sean evaluadas estadísticamente a través de puntuación Z y que utilicemos gráficas de la OMS y de la CDC dependiendo del grupo de edad. No toda Latinoamérica utiliza, por ejemplo, CDC. Ahorita la mayor parte, buena parte de los países utilizan OMS, pero aquí están recomendando las dos. Entonces, ¿qué posición vamos a tomar como Latinoamérica para justamente decidir este manejo? ¿Qué hay en relación al requerimiento calórico? Ya lo mencionó ahorita el doctor Cos, que en un buen porcentaje de los pacientes no se alcanzaba el requerimiento que recomiendan las guías. Todos sabemos las consecuencias de una inadecuada nutrición, tanto por quedarnos por debajo o por dar una sobrealimentación. Quedarnos por debajo, pues la pérdida de masa muscular, que hoy en día el enfoque justamente de la mala evolución de los pacientes va en función de la pérdida de masa muscular, más que del peso efectivamente como tal. El no nutrir bien a un niño pues lo lleva a desnutrición, a riesgos de infecciones, de cicatrización, días de estancia, ventilación. Pero también el sobrealimentarlo, a hiperglicemia, a mayor producción de CO2, a falla hepática, hipertrigliceridemia y azotemia. Entonces, ¿cuál es el requerimiento calórico que se debe dar a un paciente en estado crítico de acuerdo a estas guías de Spignic? Fíjense que aquí hay un punto que yo creo que tenemos que recalcar. No es nada más hablar de una cantidad de calorías en cierto número de tiempo. Es recapacitar en qué fase de la respuesta inflamatoria se encuentra el paciente para definir su ingesta energética y que ésta no excede el gasto energético en reposo. No es lo mismo dar un aporte calórico en la fase aguda que en la fase de estabilización o que en la fase de recuperación. Y posteriormente, a la fase aguda, pues obviamente se debe de modificar este aporte calórico, considerando el débito de energía, pero ahora sí, al estar ya en una fase de recuperación, incluir actividad física, rehabilitación y crecimiento. Y la recomendación del consenso en relación a estos puntos fue fuerte. Entonces, recordemos que tenemos que ver en qué estado o en qué fase se encuentra el paciente para adecuar este aporte calórico proteico y no solamente decir tantas calorías o tantas proteínas en cualquier caso. También considerar que hay factores que nos disminuyen o nos aumentan el gasto energético en un paciente en estado crítico y que esto, aparte de la fase de respuesta metabólica en la que se encuentra el individuo, hay que considerar estos factores en torno al paciente, como el que tenga sedación, relajación muscular, la temperatura, los niños que cursan con alteraciones metabólicas como disminución de las hormonas tiroideas, por la misma respuesta al estrés, o situaciones que incrementan el gasto energético como la fiebre, algunas patologías o incluso quienes manejan pacientes quemados, pues un gran quemado también modifica esto. Otro punto interesante es cuál es el método más preciso para determinar o predecir el gasto energético. La recomendación es que debe, idealmente, si se puede, en la fase aguda, incluso utilizar la calorimetría indirecta, si es que no hay ninguna contraindicación, y de no contar con el recurso, aquí se recomienda la ecuación de predicción de Schofield, con una recomendación del consenso fuerte. En el estudio preliminar que realizó este grupo de Latinoamérica, a mí me llamó la atención y refleja la variabilidad en los criterios, y por eso creo que tenemos que aterrizar en los mismos. Vean como, a pesar de que la mayor parte bueno, mejor dicho, todas las guías, la Aspen, ESPEN, SNCC y la australiana recomiendan, si no hay calorimetría, Schofield. Vean cómo en este estudio se utilizaron Schofield, Holly Seagar, Harris Benedict, incluso sabiendo que los documentos hablan de no utilizar Holly Seagar porque es requerimiento energético de un niño sano, de no usar Harris Benedict por la alteración en la estimación del gasto energético. Y el otro punto bien importante es usar o no los factores de estrés, que también es un criterio que todavía no tenemos muy homogeneizado en las unidades de cuidados intensivos y lo refleja aquí también el estudio preliminar. Esta es la ecuación de predicción de Schofield, utilizando peso, que todos conocemos de acuerdo a la edad y es la que recomiendan la mayor parte de las guías, y eso sobre todo cuando el paciente está en la fase aguda, para empezar, y posteriormente, de acuerdo a la edad, como vaya evolucionando el paciente en fase aguda, estable de recuperación, entonces ya se puede recurrir a otras, a la misma ecuación, pero incluso ya en una fase de estabilidad o de recuperación, ya aconsejan poder tener un factor de estrés e incluso de actividad física, no así en la fase aguda.
Entonces, si no se cuenta con una calorimetría indirecta o no está indicada la misma, usar la ecuación de predicción para estimar el gasto energético. Y el factor de estrés solo debe aplicarse si está clínicamente indicado en las fases que ya comentamos anteriormente y si hay una necesidad de una cicatrización en una herida que sea muy grande o que sea muy importante. Durante la fase de recuperación, entonces ya se pueden utilizar la ecuación de predicción agregando, como les decía yo, nivel de actividad física, pero ya es en otra fase que generalmente ya no vivimos en la terapia intensiva. En relación específicamente al soporte nutricio-enteral, no voy a hablar ahora de enteral, este es el que más debemos estar usando hoy en día, de acuerdo a las condiciones de nuestros pacientes. Todo el mundo sabemos los beneficios de la nutrición enteral en relación a atrofismo, integridad de la mucosa, mejor tolerancia. Esta imagen me gusta mucho de esta revisión. Vean cómo se ve un intestino que tiene estímulo enteral, con sus austras, con sus brilloso, no edematizado, y vean cómo se ve un intestino que ha estado sometido a un ayuno prolongado, recibiendo exclusivamente nutrición parenteral. Entonces, ¿cuál de las guías esta guía de Spignick, qué nos recomienda en relación a cuándo iniciar la nutrición enteral? Casi todas las guías coinciden en que en las primeras 24 horas posteriores al ingreso. Pero aquí mi motivo de reflexión es que hay que, ¿qué quiere decir esto en las primeras 24 horas? No es, en las primeras 24 horas pónganle a todos. No, tenemos que ver evidentemente si está o no indicado dar. Si no está indicado, obviamente, por las condiciones del paciente, pues no se empieza a las 24 o 48 horas. Pero me ha tocado ver que no se interprete de manera adecuada esta recomendación. Y el avance, pues, debe ser paulatino hasta alcanzar metas, que es otro punto que deberíamos de definir más claramente, e idealmente protocolizar. Este esquema, que no es nada reciente, nada más lo tomo a consideración para que cuando se decida que ese niño va a ser alimentado por vía gástrica y por bolos, que no voy a discutir ahorita, vean las estrategias que hay y en lo que yo sé hasta ahorita, de lo que he platicado con muchos de los colegas, esta manera de empezar el aporte de la nutrición enteral, el proceso de estímulo enteral y no se diga el avance, tampoco es un criterio muy homogeneizado y que creo que deberíamos de trabajar. La estimulación trófica, que es simplemente dar pequeños volúmenes al intestino para que no se atrofie y poder ir avanzando rápidamente, aunque en general en muchas unidades se sigue esta recomendación que viene extrapolada de los neonatos, no queda también muy definido cómo hacerle en niños que son mayores. Entonces es otro punto a recapacitar. Esta publicación realizada en Arabia Saudita nos habla de las barreras para entregar el soporte nutricio por vía enteral en población pediátrica de terapia intensiva. Aquí lo que se hizo fue justamente una encuesta entre profesionales de la salud que trabajan en unidades de cuidados intensivos para ver cuál era justamente esta situación de barreras. Y en esta encuesta lo que sobresale es que la primer barrera o la barrera más importante para iniciar un soporte por vía enteral es la relacionada con la estabilidad hemodinámica del paciente. Y como segundo punto, dificultades para tener un acceso enteral al tubo digestivo, al intestino, básicamente cuando no puede tolerar por el estómago, lo cual también eso queda como un motivo de reflexión, puesto que la mayor parte de las veces debemos utilizar la vía gástrica. Pero yo me voy a referir específicamente a este primer punto que sobresale como limitante, la inestabilidad hemodinámica. La guía europea pregunta si todo paciente en estado crítico, bajo soporte hemodinámico, vasopresores o incluso soporte de vida extracorpórea, debe recibir justamente nutrición enteral. La recomendación es que sí, si el niño esté estable. Aquí otro punto que tendremos que aterrizar muy bien y creo que ahí es donde vienen los bemoles, es que se considera estable. No todos utilizamos los mismos criterios. Incluso en la misma unidad donde yo laboro, a veces tenemos discrepancia en la interpretación de los criterios de inestabilidad. Y en relación a los niños que están con apoyo hemodinámico farmacológico, sí se recomienda si los niños no tienen datos de hipoperfusión. Pero esto es otro punto que creo que debemos de puntualizar todavía mucho más. Vía gástrica, vía transpilórica también, si uno visita diferentes unidades, vemos que no queda del todo establecido a pesar de que en la guía está la recomendación. Las dos son seguras, pero la recomendación inicial, si no hay contraindicación, es la vía gástrica y solo dejar la transpilórica en casos de que no haya tolerancia y otras circunstancias que me justifiquen
como un riesgo muy alto de broncoaspiración, el acceder a una nutrición transpilórica o transduodenal. En relación justamente a la ingesta del gasto energético, en este caso las guías de la Sociedad de Terapia Intensiva, nos dice que la meta debe ser por lo menos dar las 2/3 partes del requerimiento calórico al final de la primera semana. Esto parece ser que en el estudio NutriPic que nos presentaron se lograba en buen porcentaje de los niños. El requerimiento proteico, ya el doctor Jorge Cos nos lo ha mencionado en otras sesiones, las guías dicen que no debe ser menor a 1.5 gramos por kilo por día para evitar balances nitrogenados negativos. Sin embargo, hoy en día todavía no hay una recomendación fundamentada de si solamente 1.5 o debemos modificarlo. Independientemente de eso, en el estudio que nos acaban de presentar, buen porcentaje de los pacientes, su requerimiento proteico estaba por abajo de 1.5 gramos por kilo por día, a pesar de que todas las guías lo toman como referencia para evitar el balance nitrogenado. El siguiente punto es justamente ver que este aporte proteico se puede asociar a malos desenlaces, que no debemos tomar en cuenta para la recomendación del aporte de proteínas, las recomendaciones de la RDA, ni mucho menos. El mínimo, entonces, de proteínas para evitar el balance nitrogenado, 1.5. Sin embargo, habrá que recapacitar y reflexionar y analizar individualmente a cada paciente si en la fase aguda justamente logramos estos balances, evitar esos balances nitrogenados exclusivamente con 1.5 o en algunos casos tenemos que individualizarlos. Y considerar las consecuencias tanto de los balances nitrogenados negativos como el dar un aporte de proteínas que no sea tolerado. Finalmente, la medición o no de residuo gástrico, también todas las guías coinciden en que no es un parámetro que nos esté siendo de utilidad para valorar la tolerancia, con niveles de recomendación fuerte, como vemos aquí en este consenso, pero cada que damos una plática en relación a esto, diversas unidades nos preguntan, o médicos de las unidades nos preguntan cómo evaluamos el residuo gástrico. Entonces, no es una recomendación que se deba hacer hoy en día en las unidades de cuidados intensivos. Y entonces ya para terminar, ¿con qué mensajes los quiero dejarles? Una inadecuada nutrición durante el periodo de una enfermedad crítica se asocia a complicaciones como disfunción orgánica, infecciones, días de estancia hospitalaria y mayor mortalidad. El lograr un soporte nutricional óptimo en las unidades es y ha sido una de las metas del tratamiento integral del niño grave, pero es conveniente establecer estrategias relacionadas con el soporte nutricio del paciente en las unidades de cuidados intensivos pediátricos. En este caso estamos hablando en nuestras unidades en Latinoamérica, de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestros recursos. Y tratar de que estas estrategias y estas recomendaciones sean homogéneas en las unidades y que entonces al tener poblaciones con estrategias más o menos, estrategias homogéneas de soporte nutricio, podamos entonces sí publicar nuestra experiencia latinoamericana y avanzar y considerar, creo yo, que no forzosamente tenemos que adaptarnos a las guías publicadas a nivel internacional, quizás algunos puntos debamos regionalizarlos. Finalmente, ¿hacia dónde debemos avanzar? No, justamente retomo este cuadro del doctor Meta con esta flecha, de que ir más allá de si subió de peso o no subió de peso, sino irnos a ver esos desenlaces, sobre todo la pérdida de masa muscular, que es la que se está asociando en estos pacientes a mayores riesgos de desnutrición y de las consecuencias de la misma. Y evidentemente dentro de estos desenlaces, ver cómo están nuestros días de estancia, la cicatrización de heridas, las infecciones e incluso la dependencia de ventiladores, más que solamente la evaluación antropométrica. Implementar herramientas para adecuadas a los niños de terapia intensiva dentro de nuestras propias unidades, desarrollar técnicas que vayan más allá de la antropometría, como la convencional, digamos, como sería la composición corporal, y dirigirlo a la evaluación de esa masa muscular o a su pérdida, y trabajar en estrategias que permitan superar todas estas barreras que no nos permiten llegar a un soporte nutricio adecuado, y por lo tanto podamos diseñar protocolos de atención propios para Latinoamérica y modificar resultados como estos preliminares que acabamos de ver en NutriPic, que a pesar de las guías y a pesar de las recomendaciones, aún no logramos alcanzar estas metas. Con esto termino mi participación y agradezco mucho su asistencia. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación.
invito a los expositores del día de hoy. Vamos a hacer un par de preguntas que han llegado de los asistentes. Y luego los invito si quieren alguna reflexión final de cada uno de ustedes. Hay dos preguntas en el panel. La primera es para el doctor Jorge Cosbu. La pregunta es, considerando que una quemadura provoca en el niño numerosas alteraciones bioquímicas por el síndrome inflamatorio, las infecciones asociadas, cirugías, procedimientos, etcétera, ¿cuál o cuáles indicadores bioquímicos considera más indicados para monitorizar la eficacia del tratamiento nutricional indicado? Muchas gracias por la pregunta. Solamente de manera de aclaración, no tengo experiencia reciente en manejo de quemados. Tuve una experiencia hace varios años de 2 niños con síndrome Stevens-Johnson con afectación de superficie corporal más allá del 60-70%. Pero lo que recomendaría, recordar que el paciente con quemaduras, particularmente con extensa superficie corporal afectada, son pacientes que están tienen una fase catabólica muy extensa y muy prolongada. Entonces, ¿de qué manera podemos estar monitorizando a estos pacientes con quemaduras? Obviamente va a depender del grado de afectación, pero pensaría que hay que estar monitorizando. Si se puede, lo ideal sería estar monitorizando a reactantes de fase aguda. Obviamente yo sé que en muchas unidades latinoamericanas no hay la posibilidad de hacer ni siquiera prealbúmina. Ahora con lo del COVID, yo creo que mucha gente tiene proteína C reactiva y ferritina, que son reactantes de fase aguda. Obviamente tenemos que monitorizar marcadores inflamatorios y marcadores que nos dicen que hay recambio proteico. En el caso particular, prealbúmina, ferritina o otro tipo de inflamatorios como sería la proteína del retinol. En relación al si estoy o no bien adecuado con mi ingesta calórica, yo creo que caloría indirecta sería lo ideal en estos pacientes, porque sabemos que están muy hipermetabólicos y obviamente están muy catabólicos. Para el catabolismo, lo ideal sería hacer balances nitrogenados, pero volvemos a lo mismo. Recientemente estaba teniendo una conversación con una colega de un país centroamericano, preguntándome si sería correcto hacer balances nitrogenados utilizando nitrógeno en la urea. La respuesta es de que el nitrógeno en la urea, la secreción es muy errática. Entonces, si voy a hacer balances nitrogenados en pacientes con quemaduras, lo ideal es medir nitrógeno total, que no tiene tanta variabilidad como el nitrógeno en la urea, pero obviamente es un parámetro de laboratorio que no todo el mundo lo puede medir. Entonces, en resumen, por lo menos prealbúmina y proteína C reactiva y si puedo, balances nitrogenados, la información que tenga. Pero ya les dije lo ideal y lo que es menos que ideal, que sería más cercano a la realidad muchas veces. Yo, por ejemplo, no estuve haciendo balances nitrogenados hace muchos años. Ya es muy difícil hacerlo porque tenemos la policía de las ondas de Foley que nos quieren que quitemos las Foleys luego por razones de calidad. Entonces es casi que imposible hacer balances nitrogenados hoy en día en el 2022. Espero que haya contestado la pregunta. Eliana, ¿puedo hacer un comentario, por favor? También. Yo también, después. No, si quieres, Marta Patricia, adelante. No, primero tú pediste la palabra, no, yo espero, capaz que vamos a decir lo mismo. Empieza tú. Muchas gracias. Yo creo que el paciente críticamente enfermo y quemado constituye uno de los prototipos de hipercatabolismo severo y por lo tanto es uno de los pacientes que más aporte de proteínas teóricamente necesita. Por eso, en el momento de diseñar NutriPeak, cuando nosotros preguntábamos qué tipo de recomendación internacional sigue en su unidad para dosificar el aporte proteico, claro, poníamos la última normativa de Aspen, pero también incluíamos la previa, que es de 2009,
en donde aparecían rangos de dosificación de proteínas bastante más altos y en particular las poblaciones más pequeñitas en términos de edad eran las poblaciones que más proteínas necesitaban, mientras que en la última normativa mundial nos dicen solamente utiliza como mínimo 1.5 gramos por kilo, pero realmente no existe la evidencia suficiente para poder recomendar a tal edad o en tal circunstancia clínica un poco más. Entonces, creería yo que tenemos que evaluar la necesidad de un aporte un tanto superior al 1.5 gramos por kilo en los niños quemados. Y Nutripic aporta datos interesantes en este sentido porque en la mayoría de las unidades utilizamos fórmulas convencionales, las cuales no necesariamente tienen la cantidad de proteínas que un niño quemado necesita. Y solamente 17% de las unidades participantes o en 17% de los niños que se evaluaron se utilizaban módulos de proteína para enriquecer la fórmula convencional. Entonces, como decía Marta Patricia, creo yo que uno de los aportes de Nutripic es identificar circunstancias que podemos usarlas como generadoras de hipótesis o como generadoras de estudios futuros para explorar estas y otras situaciones. Yo, reforzando lo que el doctor Cos comentaba, hoy en relación a los marcadores bioquímicos, ya estos marcadores bioquímicos de albúmina y prealbúmina están más orientados a hablarnos de la magnitud del proceso inflamatorio, más que exclusivamente del estado nutricional. Entonces, todavía tenemos otro campo más ahí que estudiar, a ver qué interpretaciones vamos a dar los mismos. En este contexto, nosotros lo que hacemos es determinar, como bien dijo el doctor Cos, por ejemplo, proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación, y correlacionarlo ese índice con prealbúmina. Si el manejo de mi paciente está siendo adecuado, tanto el problema de base como el soporte nutricional, lo que yo voy a empezar a observar es que bajen el reactante de inflamación, como es la PCR, y vaya aumentando la prealbúmina, junto con otras variables clínicas que estoy evaluando en el paciente. Pero mi comentario va a que no nos vayamos directamente a ver estos marcadores bioquímicos como un estado un reflejo del estado de nutrición más que de inflamación. Y en relación a lo que también ambos doctores comentaban del aporte de proteínas, ellos escucharon de ejemplo el quemado, yo tampoco tengo experiencia en quemados, pero imagínense un niño de 2 meses, voy a inventar que pesara 4 kilos, supongamos que tenga un peso normal, y que esté en una situación de estrés importante con una cirugía mayor o cualquier otra circunstancia que le dé un estrés importante, 1.5 es muy bajo. Entonces, esta recomendación, como yo decía en mis conclusiones, debe reconsiderarse a cada paciente. Y a menor edad y mayor situación de fase aguda, pues quizás con el 1.5 nos queda estos pacientes. Muchas gracias. Un comentario, yo trabajo en el Hospital Luis Calvo Maquena en Chile, que es un hospital que es centro de referencia de pacientes quemados, así que vemos bastantes quemados de todo el país que nos llegan a la unidad de cuidados intensivos. Y solo a modo de resumen y de acuerdo con las opiniones que se han expuesto, es muy difícil el soporte nutricional del paciente quemado, es un paciente de mucho riesgo, con mucho impacto de injuria aguda y es subintrante porque es una injuria tras otra, o sea, son muchos pabellones, es larga la recuperación y la verdad es que, así como decía Marta y los otros doctores, irnos al valor bioquímico para ver si lo estamos haciendo bien, la verdad es que es un objetivo que es muy poco tangible, por decirlo de alguna manera, o sea, no hay un parámetro que nos oriente en eso. Por lo tanto, es más al revés la pregunta o el objetivo, es darle lo que realmente necesita. Hay varias fórmulas que uno puede, desde Galveston, o usar las tradicionales, con factores de estrés, con distintas cosas, pero en realidad, la verdad es que lo principal probablemente no nos quedemos cortos en calorías, ¿ya? Porque si no tenemos calorimetría indirecta que nos da exactamente lo que necesitamos, lo más probable es que con las fórmulas que utilicemos vamos a sobreestimar
el aporte calórico, pero sí el requerimiento proteico es muy importante. Si bien la recomendación actual, como mencionaban, es mínimo 1,5, no hay que olvidar la frase final que puede ser mayor en los pacientes, como mencionaba Marta, obviamente los lactantes van a necesitar más, y el gran quemado, o sea, lo que más vemos es mínimo 3 gramos por kilo, y eso es a toda edad, no es lactante, o sea, estamos hablando de gran quemado, pero gran quemado preescolar y escolar también, o sea, es un P%, lo más cercano a 18, 20% es la recomendación. ¿Qué cuesta lograrlo? Y muchas veces recurrimos a evaluaciones indirectas, o sea, con lo que podemos hacer. Y en ese sentido, Latinoamérica es bien diverso, ¿ya? De los recursos que tenemos, pero algo con lo que por lo menos nos guiamos nosotros en forma seriada para tratar de compensar que no tenemos un parámetro bioquímico estándar, es el balance nitrogenado, pero seriadamente. Entonces nosotros vamos haciendo adecuaciones partimos con nuestra base de lo que le estamos dando, hacemos un balance nitrogenado sabiendo las limitaciones que tiene y vemos cómo está, si estamos bien en el aporte, si no, eso uno lo podría complementar a veces con una prealbúmina seriada también para ver cómo vamos, y lo vamos haciendo una vez a la semana o cada 2 semanas para ir reevaluando cómo vamos en la evolución. Y lo otro que también es lo que se recomienda, que es cuando no tenemos todos los recursos disponibles, es que a falta de calorimetría, la reevaluación seriada y estar encima de esos pacientes es la otra alternativa de ir viendo. Eso. Pasamos a la siguiente pregunta para el panel. Yo creo que quizás... No, solamente un comentario final en relación a la dosificación proteica, tanto en el paciente crítico como en el paciente quemado, que ya sabemos que requiere más. La realidad es que no tenemos estudios prospectivos randomizados en dosificación de proteína por grupo de edad en terapia intensiva. A mí me gusta mucho la categorización de edad de dosificación proteica de Aspen 2009, que fue hecha por consenso. De hecho, hice una revisión extensa en base a balances nitrogenados en la literatura publicada en el 2017, donde utilizo estos 3 rangos de edad, y es claro que los niños, los lactantes requieren por lo menos 3 gramos por kilo por día, y obviamente el adolescente, aunque el adolescente séptico, hay estudios que demuestran que requiere hasta 3 gramos por kilo por día. Pero hay esperanza, tenemos esperanza. Les puedo compartir en forma muy breve que va a haber un estudio futuro de dosificación proteica. Yo soy parte del equipo de monitoreo de seguridad, así que esperamos que en el futuro se puedan compartir resultados de este estudio. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Marta, o si hay alguien más del panel que quiera comentar, ¿qué opinión le merece la utilización de la ultrasonografía bedside del músculo esquelético en la valoración de la masa magra y valoración nutricional? Y si le parece un método más indicado para la evaluación inicial o el seguimiento dentro de la unidad de cuidados críticos. No tengo experiencia, pero es uno de los protocolos que queremos empezar a trabajar. Sin embargo, lo que se ha reportado y hasta donde tengo idea, las mayores publicaciones son están haciendo en recién nacidos, puede ser un parámetro de utilidad no invasivo. Tenemos que empezar por justamente hacer la revisión de los resultados de estos pequeños grupos que se han trabajado a nivel de edades pediátricas, y yo creo que es una alternativa hacia buscar otra herramienta no invasiva y dirigida a masa muscular. Entonces, es algo que hemos estado platicando con el grupo de radiología de nuestro instituto, y también podría ser otra oportunidad de otro estudio entre varios de los centros que podamos hacerlo y tener resultados que nos orienten a tomar una conducta. Muchísimas gracias. Dejo abierto si quieren hacer alguna reflexión final, comentario, los exponentes. Yo creo que... Ok. Adelante, Santiago. Jorge. No, yo creo que es algo que ya se reportó en la utilidad del uso de monitoreo de la profundidad de la masa del músculo en el muslo
Yo creo que si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer seriado. ¿Por qué? Porque no tenemos tablas hasta el momento por grupos de edad. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, donde sabemos que hay diferencias en cuanto a composición corporal de los diferentes grupos étnicos, entonces se agrega otra grado de dificultad en tratar de categorizar esos pacientes. Así yo creo que lo más conveniente en este momento, mientras alguien hace estudios extensos para determinar cuál es lo normal, es hacer ese procedimiento en forma seriada y ajustar a los pacientes en base a los resultados de ese estudio, de esa medición, disculpe. Yo quería comentar que si bien los implican que los promedios globales de aporte de energía y de proteínas son alentadores, ¿no es cierto? Se corresponden bastante bien a las recomendaciones internacionales. También debemos reconocer que existe una dispersión importante de los datos, lo que quiere decir que una proporción importante de los niños estarían recibiendo menos energía y menos proteína, especialmente de lo que deberían recibir. Entonces, cuando los datos reflejan medidas de tendencia central, también hay que analizar los datos de dispersión y analizar cada paciente en particular para ver si a cada uno de ellos les estamos administrando lo que necesitan. Fíjense que nosotros venimos trabajando en la parte nutricional más de 20 años y pensábamos que en nuestro hospital éramos buenos en el soporte nutricional. Pero la verdad, cuando hicimos una auditoría de nuestros aportes, tanto de energía como de proteínas, la realidad es que en un buen porcentaje de pacientes nos quedábamos realmente cortos, especialmente proteínas. Así que creo que los datos que tenemos confirman la necesidad de todos los intensivistas de preocuparse por la nutrición de sus pacientes y que la tomen como una herramienta terapéutica muy importante que favorece su recuperación. Bueno, muchísimas gracias a nuestros expositores, a todos los participantes y los dejo con la doctora Rosa León para el cierre. Muy buenos días, hasta luego. Creo que tanto el doctor Cos y yo queríamos hacer otra intervención y como has mencionado que diéramos un mensaje final, no sé si quieres empezar tú, Jorge. Sí, no, solamente quisiera hacer un comentario en relación a uno de los puntos que la doctora Marta Patricia mencionó acerca de qué metodología debemos utilizar para necesidades de las curvas de crecimiento. Solamente les quiero aclarar que en los Estados Unidos, como antecedente histórico, las caos con fórmula. Pero desde hace 10 años empezó un movimiento en muchos hospitales pediátricos en los Estados Unidos de tratar de adaptarse a los estándares internacionales, particularmente en los lactantes o en los pacientes menores de 24 meses. Pues como parte del Comité de Nutrición del Texas Children's Hospital, nosotros estamos ya desde hace más de 5 años incorporamos en las curvas de crecimiento de los pacientes que se ingresan, utilizamos la OMS para pacientes menores de 24 meses y utilizamos CDC para pacientes mayores. De tal manera que está, por lo menos en esa etapa crítica de crecimiento, estamos estandarizándonos con el resto del mundo. Y es lo que menciona Meta, esa recomendación, pero lo que yo decía es que mi duda es que no todos los centros en Latinoamérica están usando ese criterio. Hay grupos que solo utilizan OMS, pero es otro punto que hay que ver. Y bueno, lo que yo quería comentar es que es muy importante, Santiago y Jorge, que este estudio preliminar se siga afinando. Los resultados que aporta han sido de mucha utilidad para reflejar lo que todos sabemos teóricamente. Pero todas estas unidades que no pudimos incluso participar por circunstancias como las que mencionaste,
muchas de ellas son centros importantes de atención. Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando en pulir un poco más este protocolo, en atender, porque fueron varios los hospitales que tuvieron dificultad para entrar, que debemos de afinar estos puntos para que la mayor parte de los hospitales estén participando y tengamos un reflejo más real de lo que está pasando, porque fueron muchos los hospitales que quedaron fuera y yo creo que se pueden afinar todavía muchas cosas del protocolo. Pero en función de mi mensaje final cuando termine la plática, necesitamos seguir trabajando de manera conjunta, recabando datos y tomando acciones para ver por qué están funcionando o no las cosas, porque bien dijiste, Santiago, cuando uno hace un análisis en su propia unidad, que supuestamente estamos ahí todos los días duro y dale, encontramos siempre cosas que no cumplen, aunque creemos que cumplen con lo que debe de ser. Entonces creo que nos falta todavía medir más en nuestras unidades, reflejar datos más confiables y trabajar más de manera multidisciplinaria si no queremos seguir teniendo las experiencias de los últimos 20 años, que creo que seguimos con las mismas dudas y no las hemos podido aterrizar. Yo creo, Marta, que sería importante utilizar la información que tenemos de NutriPic y realmente hacer un estudio futuro donde tengamos la seguridad y el deseo expreso y permitido de cada unidad y hacer particularmente de las unidades que tengan más volumen, de tal manera que logísticamente sería más fácil tener, no sé, la mitad de unidades, pero con un muestreo más amplio, y que la aportación de data sea muy completa, ¿no? Porque fue una situación que experimentamos. Y que las unidades que no participaron den unos argumentos más precisos. En algunos casos, los comités sí dieron algunas justificaciones. Entonces, yo creo que hay que ver las justificaciones de quienes las tengamos y ver si proceden modificarlas para ampliar, obviamente, el número de países, el número de unidades y el número de pacientes. Entonces, valdrá la pena que las que no participaron den las razones, que no nada más digan el comité, sino a ver, el comité qué razones dio y superar eso, porque no nos puede limitar esta circunstancia para no participar. Santiago, ¿tu opinión de cómo mejorar para el siguiente estudio de NutriPic? Sí, yo creo que desde el punto de vista estratégico, sí podemos identificar herramientas que nos permitan aglutinar más participación. Tal vez utilizar tiempos más largos para la obtención de la autorización del Comité de Ética podría ser una. Identificar las objeciones de los diferentes comités para diseñar estrategias de diseño y poder salvar estas objeciones. Simplificar los documentos para recolección de datos, tal vez explorar nuevamente plataformas específicamente diseñadas para ello, porque resulta que nos matamos diseñando las plantillas de Excel con fórmulas y con cosas para que no hayan errores, pero al final sí se produjeron distorsiones en el momento de compartir en forma electrónica las plantillas. Creo que hay diferentes estrategias que, si es que planificamos un segundo estudio parecido a este, pueden ayudarnos a precisar y a optimizar los datos obtenidos. Creo que sí. Muchísimas gracias al equipo del Comité de Nutrición por toda la información que han vertido en relación a la malnutrición en la unidad de cuidados intensivos, una condición tan presente y tan importante en el desenlace de los pacientes. Estamos seguros que esta información nos va a servir de mucha ayuda para el manejo de nuestros pacientes. Una vez más, le doy las gracias al doctor Santiago Campos, doctor Jorge Cosbuc, doctora Marta Márquez, por su tiempo y por todos los conocimientos vertidos. A nombre del comité directivo del SLACIP, les damos las gracias. Asimismo, a la audiencia, les agradecemos
que nos hayan acompañado este sábado y los invitamos para el próximo sábado 5 de marzo, donde estaremos con una nueva entrega, en esta ocasión, a cargo del Comité de Renal. Nuevamente, muchas gracias, doctor Santiago Campos, doctor Jorge Cusbú, doctora Marta Márquez, la doctora Eliana Muñoz y a la doctora Patricia Zárate. Muchas gracias. Muchas gracias. Un buen fin de semana. Gracias.